Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Rocío y esto es Libros al Alba. Pues hoy vengo súper contenta porque no sé si recordaréis el TBR que hice para el mes de abril, en el cual solo enseñaba 5 libros y tenía, bueno, esperanza realmente de cumplir con esa lista de lecturas que era pues bastante prudente, ¿no? Entonces, bueno, vengo para hacer el resumen de las lecturas del mes de abril y tengo el placer de decir que las he cumplido todas, y no solo eso, sino que además añadí 2 extras. Así es que bueno, no me enrollo más, que ya sabéis que soy especialista en hacer lo corto largo y comenzamos. En primer lugar leí Las bestias olvidadas de él de Patricia McKillip, publicado por la editorial Duerme Vela. Ya sabéis, esta joyaza. Ya hablé de este libro en un book tag, creo que fue el de los Bridgerton, mencionando que un libro que me gustó por los valores que transmite, y en este caso, bueno, pues encontramos esta obra, porque más allá de que la historia me gusta muchísimo lo que transmite el personaje, su amor por, no sé, su relación y su conexión con la naturaleza, cómo entiende el amor, cómo entiende las relaciones con otras personas, y me gustó muchísimo. Tenemos a Sybil, que es esta maravillosa mujer que vive en las montañas y que ha heredado de sus antepasados el don de poder comunicarse con, o llamar un poco, controlar un poco a según qué bestias, a personas, y poder, ya digo, llamarlas como reclamarlas, ¿no? Entonces, bueno, tiene también en herencia a determinados animales que fueron llamados por sus antepasados, y ella es capaz de comunicarse con ellos y mantiene una relación estrecha con ellos. También con su entorno. Ella vive prácticamente aislada y alguna otra persona cerca en su montaña, pero es una persona que realmente disfruta de esa tranquilidad, y hay un día en el que llega alguien y le entrega un bebé que es la causa de disputa de 2 territorios. Entonces se lo entregan para salvarle la vida a este bebé, y ella, bueno, pues en ese momento crea lazos y una conexión muy fuerte con este niño, lo cría, lo educa como si fuera suyo y lo ama, lo quiere como si fuera eso, su propio hijo. Entonces, bueno, pues todo va evolucionando, va habiendo según qué conflictos entre estos reinos. También este niño crece, averigua sus raíces, y bueno, pues todo se va desarrollando, y bueno, la historia es maravillosa, a mí me ha encantado. Tiene un corte clásico, o sea, como ese regustillo, pero un paso más allá, porque es una protagonista que es una mujer, una protagonista que tiene las ideas claras, que nos hace ver cómo la venganza finalmente nunca es el camino. Estamos metidos a veces en una vorágine de querer hacer daño a los demás por tomarnos eso, la venganza por nuestra mano, y que al final pues no es la manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces, una lectura maravillosa, una fantasía preciosa, y de verdad 100% recomendada, se lee súper rápido y tenéis que leerla. Bueno, luego leí La prima Phyllis de Elizabeth Gaskell, publicado por Alba en su línea Minus, esta que es tapa blandita y tal, pero que es preciosa. Y nada, es Elizabeth Gaskell, no puedo decir mucho más. Sí que tengo que decir que dentro de las obras de Gaskell es como una de las que más me ha costado en sus inicios, no porque no esté bien escrita, porque es Elizabeth Gaskell y su forma de escribir es maravillosa, sino por el hecho de que al inicio no sabía por dónde me quería llevar. Aquí vemos a Paul, que es el ayudante del ingeniero que está construyendo las líneas de ferrocarril. Y entonces, bueno, pues él se tiene que trasladar a un pueblo, y casualmente en ese pueblo viven unos familiares de su madre. Es pues la prima de su madre, el marido de esta, que coincide que es el pastor de la iglesia de la zona, y la hija de ambos, que es pues la prima Phyllis. Entonces, bueno, el inicio es un poco lento y no sabes muy bien por dónde te quiere llevar, hasta que llega un punto en el cual este ingeniero para el que trabaja Paul también entra a formar parte un poco del día a día de esta familia, ¿no? de la prima Phyllis y de sus padres. Y es ahí cuando ya ves por dónde te va a llevar la autora, vuelves a entender un poco esa mentalidad tan tradicional que se tenía, cómo se tenían que hacer las cosas, cómo era ese proceso de cortejo, la relación que tiene Paul con la familia, cómo parece que va abocado hacia un matrimonio con esta prima, y bueno, cómo se
cómo se van dando las cosas, ¿no? Es muy cortito, ya digo, pero no sé, se lee súper rápido, pero es eso, al principio parece como que no va a tener nada interesante y finalmente pues sí, ves todo ese costumbrismo, ves un poco por dónde te va a llevar y entiendes un poco ese puntito de emoción que te da al final, pues porque eso, es de nuevo ese componente, ese factor moral que a veces te deja la autora y que como que quiere aleccionarte. Obviamente tenemos que verlo desde el punto de vista de que no es algo actual, ¿no? Es algo que eran las normas sociales que regían esa época. Pero dentro de eso, pues, sientes esa emoción y sientes esa empatía por los personajes y sobre todo en el final, pues esa pequeña injusticia que pueda haber te llega y sientes esas emociones. Y bueno, la siguiente obra que leí, que fue una que no estaba en mi TBR inicial, pero me la he gozado tremendamente, ya he hablado de ella en varios vídeos, es Una mirada a Alice B. Sheldon, escrito por la misma autora, como digo, pero bajo el seudónimo de James Tripty Jr., aunque se trata de un compendio de relatos y los relatos están escritos bajo varios seudónimos que eran los que usaba la autora. Está publicado por Editorial Crononauta y traducido por Carla Bataller, o sea, y es una auténtica joya. Los relatos son de estos que no te dejan indiferente, que te hacen daño, o sea, duele leer estos relatos. Nos planteamos varias ideas muy interesantes. En uno es el mundo sin hombres, en otro es el mundo sin mujeres y en otro es como una especie de viaje espacial en el que conocemos a otras especies. Empiezan con como con cierta luminosidad, tú lo ves con esperanza y dices, ah, mira, esto sería, bueno, el segundo ni siquiera al inicio, ¿no? Pero empieza de una manera que dices, ah, mira, puede ser interesante, están, no sé, conociendo especies nuevas o estamos viajando en el tiempo porque, bueno, el primero resulta que una expedición de una nave, quizás en tiempos actuales, pues está haciendo una misión espacial y llega a un punto en el que de repente han saltado muchos años en el tiempo hacia el futuro y, bueno, contactan con otra nave en la que solo hay mujeres. Y esa conexión, ese ver qué ha pasado, es muy interesante, pero va como pasando hacia algo más oscuro. El segundo no, el segundo empieza directamente haciendo daño. Es un mundo en el que se pretende acabar con las mujeres. Las mujeres somos algo así como el mal. No sé si os sonará de algo, pero bueno, este da mucho miedo, o sea, es de los que dices, se puede ir en cualquier momento de las manos y estas son ideas que ya hemos vivido, que hemos experimentado y ideas que por desgracia no son tan desconocidas. Y el tercero es una chica joven a la cual sus padres le han regalado una nave, como el que le compra un coche al hijo, pues así. Y ella sale de aventura espacial y contacta con una nueva especie. Inicia de nuevo, pues eso, como una aventura, inicia como algo que puede ser interesante, divertido y va la cosa degenerando en algo diferente, ¿no? Aún así, de los tres es el que más me ha gustado, no el que más me ha impactado, porque el que más me ha impactado es el segundo, el que me hizo verdadero daño, pero el tercero me ha encantado porque a pesar de que va siendo cada vez más oscuro, te va dejando con un sabor de boca más amargo, me ha gustado porque le veía un poco más el regusto de aventura, todavía puede quedar esperanza, ¿no?, en la humanidad. Así es que dentro de todo te deja con esa sensación de decir, vale, ha merecido la pena mucho porque he visto mensajes negativos, he reflexionado un montón, pero a pesar de eso, el último te deja cierta esperanza, ¿no? Lo último es un ensayo sobre las mujeres escribiendo ciencia ficción y es muy interesante. Además, ya lo he comentado, pero en esta edición hay posfacios después de cada relato y del ensayo, en los cuales te hablan de la autora, del momento en el cual fueron escritos estos relatos y un poco pues te pone en contexto para que entiendas por qué fueron escritos. La siguiente lectura, y en esta además tengo que decir que tenía todas mis esperanzas, mis expectativas y tenía clarísimo que iba a ser 5 estrellas, es Los buenos de Hannah Kent. De nuevo encontramos la editorial Albo en su línea contemporánea, que es la que ha publicado las 2 obras que tenemos en español hasta ahora mismo de la autora, aunque tengo que decir que fue terminar este libro y casi que, no sé si al día siguiente o a los 2 días, me escribió Elena G en Twitter diciendo, nos han escuchado y la autora anunció que a final de año va a publicar nueva novela, así es que espero de verdad que para el 22 la tengamos en español o me voy a tener que poner las pilas y empezar a leer en inglés porque no puedo estar esperando por mucho más tiempo una nueva obra de la autora. Ya sabéis mi opinión, es mágica, es
envolvente, es delicada, es sutil, la manera de contarte las cosas es dulce, aunque te esté contando algo que es sobrecogedor. Entonces es no sé, te envuelve en la historia y te hace meterte dentro y estás, pues eso, viviéndolo y estás oliéndolo y estás sintiendo el calor de la chimenea o estás sintiendo el frío, la hierba debajo de tus pies. Es brutal. El agua fría de un río, cuando entran dentro, tú estás metida en ese río con ellos. Es maravillosa. Y bueno, aquí nos encontramos, la historia, bueno, gira en torno sobre todo a 3 mujeres y a un niño. Una de las protagonistas es Nora, que es una mujer que ha perdido recientemente a su marido y que previamente había perdido a su hija, con lo cual se ha quedado sola al cuidado de su nieto. Por ello necesita un poco de ayuda en casa y contrata a Mary. Es una chica que trabaja de manera temporal, es temporera, ofrece su trabajo para poder llevar algo de dinero a casa en las épocas en las que no hay trabajo, ¿no? Y por otro lado tenemos a Nance. Nance es la matrona del pueblo, es la plañidera también, y es un poco esta persona que aúna el saber más tradicional y más antiguo. Es una especie de lo que se podría considerar hoy en día como una bruja, ¿no? Es alguien que mediante sus conjuros o sus rezos o sus oraciones, mediante esas pociones que podía crear con hierbas y tal, sanaba, ¿no? Algo así. Y además tenía pues el saber, la comunicación con el mundo de los buenos. Los buenos eran una especie de hadas, por así decirlo. En este caso, el nieto de Nora claramente padece una enfermedad degenerativa, era un niño que nació sano y poco a poco pues dejó de hablar, dejó de andar y bueno, pues consideran que es un niño cambiado porque los buenos han secuestrado al nieto de Nora y han dejado a este niño que está enfermo. Así es que bueno, todo esto es el camino, es el proceso en el que conocemos al pueblo, conocemos cómo se relacionan entre ellos, cómo Nora se avergüenza de su nieto y está convencida de que no es él, y cómo es el proceso para que los buenos le devuelvan a su nieto. Muy duro, pero esta mujer, Hannah Kent, tiene la capacidad de hacerte empatizar, de hacerte pensar, de estar a favor, aunque tú veas que están haciendo algo que es descabellado, que no va a llevar a ningún sitio, pero entiendes a las protagonistas, entiendes ese sufrimiento, entiendes esa agonía, no quieres que les pase nada, pero por otro lado no quieres que continúen con lo que están haciendo. Entonces tú sabes que no está bien, pero por otro lado entiendes qué es lo que están haciendo y por qué. Y es como esa lucha interna, esa incomodidad que te genera esas emociones, ¿no? Así es que, bueno, ya digo, Hannah Kent es necesaria, sus obras son maravillosas, te hacen reflexionar muchísimo y te meten muchísimo en la historia. Se nota que está muy bien documentado y la verdad te sientes uno más. Así que, de verdad, tenéis que leer a Hannah Kent. La siguiente lectura fue Seduciendo a Mr. Bridgerton de Julia Quinn, publicado por Titania. Vale, después de estas 2 últimas lecturas que han sido muy, muy, muy intensas y dolorosas, necesitaba ligereza y necesitaba felicidad. Así es que me decanté por esta lectura. Ya sabéis que este es el 4º libro de la saga de los Bridgerton, la que habla de Colin, y ha sido mi favorita. Hasta ahora sí, ha sido la que más me ha gustado. Colin me ha maravillado. Ya teníamos pinceladas de él en los demás libros y yo pensaba que iba a ser el protagonista que más me iba a gustar porque lo veía el más simpático, el más graciosete, el que tenía ese humor más de mi estilo, ¿no? Así es que no me he equivocado, me ha encantado. Además, resulta para mí el hermano con una actitud más sana, con una forma de enfrentarse a la relación más sana. La protagonista femenina, su compañera de viaje, me ha encantado también. Muchísima personalidad, pero muchísima dulzura también. Me ha encantado cómo los dos van mano a mano y se animan y se apoyan en sus ambiciones, en sus ganas de llevar a cabo sus sueños, ¿no? Un poco. Así es que, para mi gusto, ha sido la mejor. No quiero contar quién es la protagonista femenina, aunque se sabe desde el minuto 0. Además, sabéis que existe la figura de Lady Whistledown y en este libro vamos a tener mucho meneo en ese sentido. Así es que, nada,
maravillosa, mi favorita hasta ahora. Y bueno, aunque no pensé nunca que iba a fangirlear tanto con un libro de esta saga, la verdad que este me ha encantado y si tenéis que iniciaros en la saga de los Bridgerton solo para leer este libro, hacedlo porque merece la pena. Y por otro lado, otro de los libros que añadí a la lista de lecturas de este mes y que no tengo en físico porque lo escuché a través de audiolibro en Audible, es Mendel de los libros. Lo dejo por aquí. Es mi estreno con Stefan Zweig. Ya me vais a perdonar porque no sé si se pronuncia así, pero bueno, lo he intentado. Y nada, es un audiolibro súper cortito, no sé si era 1 hora y pico, no creo que llegase a 2 horas, era muy corto. Y te presenta la figura de Mendel, que es un señor que es, bueno, con el que te puedes identificar si te gusta leer. Conoce, pues eso, es la enciclopedia viviente de los libros. Y cualquier temática de libro por la que le preguntes, él va a saber decirte pues una recopilación de títulos que podrían ser de tu interés, ¿no? Y bueno, nos encontramos que Mendel siempre está en una cafetería, siempre está en la misma mesa y siempre podían recurrir a él, pues eso, para pedir recomendaciones, para pedir información sobre algún tema y él siempre estaba ahí para proporcionar esos libros que servirían de ayuda, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay determinado conflicto bélico en el que de rebote se ve un poco inmerso. Entonces te va contando un poco, pues eso, cuál era el día a día de Mendel, qué pasa con él y por qué la gente lo recuerda y lo busca. No voy a decir mucho más porque es muy cortito, pero ya digo, es muy tierno. A mí la figura de Mendel me hizo mucha gracia, luego me dio penita, pero era una persona peculiar, y te puedes identificar muy bien si eres una persona, ya digo, que amas los libros. Y ya por último leí V de Vendetta. Bueno, todos debéis conocer ya la historia. A mí se me hizo muy 1984, es como haber perdido totalmente las libertades, haber perdido totalmente la intimidad, no tener prácticamente más que libertad de pensamiento, porque ni siquiera para hablar tenías libertad, ni para expresar tus ideas, si eran diferentes a las que te obligaban a tener. Y bajo todo esto tenemos a la figura de V, que va a llevar a cabo su vendetta particular. Está luchando contra las injusticias, está luchando a favor de volver a recuperar la libertad y es muy interesante. Además el dibujo es en blanco y negro y yo creo que esto es bastante efectista porque le da un punto muy dramático a toda la situación, lo que estás leyendo, y me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Tiene una adaptación cinematográfica y a mí en su momento me gustó, así que supe que la novela gráfica me iba a gustar muchísimo más. Y lo que sí me ha pasado es que, como yo sé que el actor es Hugo Weaving, pues yo estaba viendo todo el tiempo a Elrond. Así que tenía en mi cabeza a Elrond de Rivendell y bueno, pues eso. Que tengo que decir que me encanta, ¿eh? Tenéis que leerla. Además podéis aprovechar este mayo sci-fi porque al final esto no deja de ser una distopía en la que, bueno, pues se supone que esto es un futuro post-apocalíptico y es una situación no es tan descabellada, y creedme que no es tan descabellada, así es que yo creo que eso es de las cosas que más miedo da y de lo más interesante de la ciencia ficción, así que de verdad una joyaza. Y creo que nada más. Han sido 7 lecturas maravillosas, ya digo que es que no han bajado de las 4 estrellas, han sido geniales. Ha sido un mes muy satisfactorio para mí a nivel lector y además tengo que decir que estoy muy emocionada porque el canal está teniendo una acogida brutal y a mí me emociona un montón pensar que hay gente que puede estar interesada en lo que cuento, que puede estar interesada en escucharme hablar, que ya sabéis que me enrollo mucho. Y no sé, pensar que tenemos esa conexión, eso es lo que más me gusta y me emociona muchísimo pensar eso, que al final la lectura no es una actividad tan solitaria como parece y que genera puentes con gente que no te podrías haber encontrado de otra manera, ¿no? Y nada más, simplemente recordaros que, bueno, os suscribáis al canal si no lo habéis hecho ya, que le deis a la campanita si queréis que YouTube os avise de futuros vídeos y que le deis dedito arriba si os ha gustado este. Muchísimas gracias por estar aquí un día más y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.